Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Polaris. Si yo empezase estas coordenadas preguntándoos, ¿dejáis que ChatGPT cuide de vuestra mente? Claro, me diríais, pues estás empezando el programa con un hook sumamente provocador, pero la realidad es que esta situación está cada día más extendida entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Y vamos a abordar este tema con una gran profesional de la psicología, que además es sexóloga, es especialista en adolescencia y es perito forense, como es María Banda Márquez. María, encantada que estemos aquí y de que estés con nosotros. Y bueno, a ver, tú que eres una profesional del medio, lo primero que tenemos que valorar es la seguridad social cuando necesitamos acudir para un psicólogo o un psiquiatra. Tarda aproximadamente unos 7 u 8 meses más o menos, ¿no?, en darnos una cita. Luego, sin contar que ese seguimiento semanal o mensual no existe, esa brilla por su ausencia. Nos queda una alternativa, que es la terapia privada. El tema es que aquí pues hay que tener conciencia que ahora mismo la mayor parte o un porcentaje muy grande de la población pues está asfixiada a impuestos, con salarios estancados, con una inflación elevadísima, y el coste de oportunidad entre lo que es un psicólogo y lo que es la compra para llegar a fin de mes no se va a hacer esperar. ¿Por qué? Pues que al final va a imperar lo urgente sobre lo importante, ¿no? Entonces nos queda esa tercera alternativa que han cogido ahora de moda muchos adolescentes, pero también no tan adolescentes, como es ese psicólogo llamado ChatGPT, ¿no? Entonces es gratis, no hay que hacer colas y parece que te entiende muy bien. María, tú con toda la experiencia que tienes, ¿tú crees que estamos dejando a la parte más vulnerable abandonada y crees sobre todo que una máquina puede sustituir a un psicólogo humano profesional? Lo primero, que muchas gracias por invitarme y claro, la pregunta que planteas es sumamente interesante porque es que esto es lo que está pasando ahora. El problema que yo veo es que sí o sí la administración, efectivamente, como tú decías, tiene interminables listas de espera. Es decir, han dejado en la atención primaria la primera fase, y para pasar a la atención especializada, que es donde están los psicólogos y los psiquiatras o los enfermeros especialistas en salud mental, bueno, pues puede pasar un año. Mientras que pasa el año y no, te atienden los de atención primaria, que no hay ningún psicólogo, y mandan medicamentos, y cuando ya los medicamentos ya no hacen efecto, entonces ya pasamos a hacer una instancia para ver si puede entrar en salud mental o no, que a lo mejor tampoco entra, ¿no? Solamente están entrando ahora casos muy severos, casos que con todo esto se cronifican. Claro, ante esta situación aparece el psicólogo privado. Efectivamente, como hay familias que no lo pueden atender pero lo necesitan, pues nosotros estamos teniendo como también más laxitud a la hora de establecer los tratamientos psicoterapéuticos. Pero claro, el tratamiento psicoterapéutico, cuando nosotros estudiamos, tiene un formato, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que hacer un vínculo terapéutico. Entonces tú no puedes ver a una persona cada 3 meses, porque entonces no puede existir el elemento fundamental de la terapia, que es el rapport o el vínculo terapéutico entre paciente y terapeuta. Claro, alternativa 2, la inteligencia artificial, la 3, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es fácil, es rápida y te da respuestas inmediatas, pero claro, volvemos a lo mismo, no es un terapeuta, no puede hacer un vínculo emocional porque no tiene empatía. Aparentemente parece que la tiene, que te entiende, que te comprende, pero no deja de ser una máquina, un chat. ¿Qué pasa? Que claro, como aparentemente parece que te entiende, ahí es donde está el problema, que pienses que efectivamente lo humanizas y te aíslas y empiezas a confiar todo en esa máquina. ¿Qué está pasando con esto? Porque uno tiene unos peligros tremendos. El psicólogo lo que intenta hacer es que el paciente tenga autonomía. De hecho, nosotros intentamos a veces no dar respuestas, porque las respuestas las tiene que encontrar esa persona, porque al final esas respuestas van proyectadas también como tu itinerario de vida, ¿no? Entonces se trata de que él piense o ella piense y procese sus propias respuestas y las saque. Aparte, en una terapia, los silencios a veces son muy importantes que las respuestas y dicen muchas más cosas. ¿Qué más pasa? El lenguaje no verbal no lo puede ver la inteligencia artificial. No es lo mismo un llanto que otro. Eso tampoco lo puede valorar. Tú le puedes decir que estás llorando, pero ¿cómo evalúa qué llanto es ese? No puede hacerlo.
no tiene responsabilidad. No, pues nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil que hace que tú tengas una serie de criterios muy exhaustivos porque la vida de una persona depende de ti. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. María, de hecho aprovecho porque lo que acabas de comentar es muy importante porque de hecho este verano en Estados Unidos, bueno, pues un menor de 16 años se quitó la vida, instado y aconsejado precisamente por ChatGPT, y esta familia a día de hoy pues elevó una denuncia contra OpenAI, ¿no? Porque evidentemente vamos a ver, ha sido un problema de seguridad gravísimo y la empresa ha tenido que reconocer que efectivamente ChatGPT tiene muchos fallos de seguridad. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Claro, es lo que estábamos hablando, porque aparte de no tener esa responsabilidad, encima es complaciente. Te dice lo que tú quieres escuchar y encima tú le estás metiendo los datos. Es una máquina que procesa datos a una velocidad tremenda y son algoritmos. Y entonces tú le estás metiendo la información y depende de la información que le metas, así te va a dar las respuestas. Entonces, no evalúa contextos, no interacciona con tu entorno, no puede emitir juicios clínicos, no puede distinguir en qué tratamiento es mejor para ti. Y encima te da la razón. Claro, depende de lo que estés diciendo, pues claro, esto puede llevar a estas graves consecuencias que estamos hablando, que una persona se quite la vida porque le diga que mejor no vivir que vivir. ¿Qué pasa? Y tampoco no confronta creencias limitantes, no debate esos pensamientos distorsionados que puede tener una persona cuando tiene la salud mental un poquito deteriorada. Ajá. Con lo cual, son un montón de riesgos que para las personas jóvenes que todavía están en proceso de formación de su personalidad y para las personas vulnerables, pues claro, tenemos que tener sumamente cuidado. ¿Qué aconsejo yo? Que ha venido para quedarse, como todo lo que viene. Igual que los videojuegos y bueno, los Roblox famosos que se habla mucho también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos con nuestros jóvenes o la sociedad con las personas vulnerables? Pues saber de dónde viene la IA, para qué se utiliza, qué riesgos tiene, cómo utilizarla, pues igual que decimos los móviles, 60 minutos. Bueno, pues la IA se utiliza como una herramienta de apoyo. De hecho, en psicoterapia se puede utilizar como un cuaderno de reflexiones en el que tú vayas anotando y puedes ver tus progresos terapéuticos. Entonces eso está bien, pero siempre supervisado por el terapeuta y confrontado con ese profesional. ¿No? De una herramienta de apoyo, pero nunca puede ser un sustitutivo humano. ¿Qué más valoro yo? Pues que hagamos concienciación de esto, que estudiemos lo que es la IA y al saber bien qué peligros tiene como la privacidad, metemos datos ahí, todo lo que queremos y más, claro. Un adolescente mete ahí toda su vida. ¿A dónde va eso? ¿Quién lo gestiona? Son muchos riesgos. Son muchísimos riesgos. Son muchos riesgos también. Efectivamente. Al hilo de todo esto que estamos hablando, hay datos demoledores y el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre nuestros jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que es un auténtico drama y debería estar siendo tratado como un problema de grave crisis nacional. Sin embargo, vemos que la salud mental queda delegada muchísimas veces a un segundo, un tercer plano y que hay gente que no tiene ni siquiera acceso a esa asistencia. Entonces me gustaría, María, que nos relacionaras un poco los datos, pues con la respuesta o la falta de respuesta, podríamos decir, que el sistema educativo, la administración y etcétera da en estos casos y que por favor pudiésemos hacia dónde debemos ir para que sean considerados la salud mental en todas las etapas, ¿no? Pero principalmente sea vista como una prioridad en una etapa tan delicada como es la adolescencia. A ver, lo que está pasando, claro, porque hay más aumento de suicidios. Venimos de una pandemia que ha hecho que el ser humano se sienta vulnerable, ¿vale? Que su vida pueda depender de un día para otro de desaparecer, ¿vale? ¿Qué está pasando en esa pandemia? También, ¿qué pasó? Que los jóvenes se vieron truncadas sus expectativas, se aislaron mucho más, se metieron más en redes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay más suicidio? Pues esto es un grito de alarma. Algo no estamos viendo o algo no estamos detectando bien, ¿no? Los jóvenes quieren vivir, pero no saben cómo hacerlo y a veces nos dan señales que nosotros no sabemos ver. Cuando yo hablo con ellos me transmiten mucho que no hay conexión en su vida, ¿no? La familia, la sanidad y la escuela funcionan como departamentos estancos y ellos nadan contracorriente con todos ellos, ¿no? Y no se
coordinan entre ellos. Entonces, hay una falta de atención temprana en el sistema educativo, hay un fracaso en sanidad, ¿vale? No está funcionando, no hay psicólogos en atención primaria, como estoy diciendo ahora, a lo que se pueda acceder de manera rápida cuando vemos estas señales. Y aparte también hay un fracaso pues, a nivel familiar en este sentido, porque la familia está muy sola, ¿vale? Entonces, ¿qué se necesita? Coordinación, prevención y programas que se lleven a cabo bien. En salud mental, pues más psicólogos. En atención primaria, atención especializada. En los colegios, estimulaciones, programas de atención temprana, ¿vale? Que detecten habilidades sociales, resiliencia, cooperación, trabajo entre iguales. Claro, porque una parte muy importante de todo esto, y ha salido la noticia, me parece que ha sido la semana pasada, el bullying y el ciberbullying. Esta hiperconexión que tenemos de vidas totalmente geniales, aparte de eso que nos genera muchísimo sufrimiento interno, a un golpe de tic te puede decir de todo. Y eres totalmente vulnerable. ¿Y eso cómo lo quito de ahí? No, y antes por lo menos en las casas eran espacios seguros, ¿no? El niño volvía a casa y se acababa, pero ahora ya invaden su mayor privacidad y que es su casa, es su refugio, ¿no? Antes era el colegio, el sitio como si dijésemos inhóspito, ¿no? Pero ahora ya no están a salvo en ningún sitio ni tranquilos, es horroroso. Efectivamente, entonces, ¿qué necesitamos también? Programas sociales que actúen, prevengan desigualdades, y la prevención no puede ser un eslogan así, vamos a prevenir, ya. No, debe de formar parte dentro de la estructura de la administración y del Estado. María, pues precisamente en esa línea, concretamente hay un antes y un después del COVID. ¿Tú realmente qué consejos nos podrías dar para que nuestro día a día fuera un poquito más fácil, más llevadero? Que parece que estamos en un entorno que no es el nuestro natural. Claro, a ver, para entender cómo trabaja la ansiedad, tenemos que saber qué es la ansiedad y de dónde viene. Lo que yo veo a día de hoy es lo que comentaba antes, ¿no? Vivimos hiperconectados, hiperobservados e hiperexcitados, ¿vale? Hiperexigidos. Tenemos que ser los mejores hijos, las mejores madres, los mejores trabajadores, los más guapos, los más delgados, los que saben mejores notas. Imaginaos qué presión. Y eso constantemente desde que te levantas hasta que te acuestas. En todas las áreas de la vida, infancia, adolescencia, adultez y vejez. También tienes que ser una personita mayor saludable, que haga muchas cosas, bueno, en todas las etapas. Con esto, ¿qué pasa? Esto es gasolina para la ansiedad, porque es estrés. La ansiedad tiene 3 partes: estrés negativo, miedo y soledad emocional. Te encuentras muy solo, ¿vale? No físicamente, pero sí a nivel emocional, porque la gente te entiende y no, ¿vale? Porque al final estamos todos arrastrados en la misma espiral. Claro, estas 3 fases, estas 3 cosas, 3 tics, se transforman en otras 3 cosas, que son pensamientos negativos de cara al futuro, con distorsiones cognitivas y catastrofistas. No voy a poder, no voy a llegar, esto no es para mí. Eso que genera miedos e inseguridades que se transforman en síntomas somáticos, ansiedad, o sea, taquicardia, opresión de pecho, falta de aire, y luego síntomas conductuales, que es la evitación. Lo digo ¿por qué? Porque cuando veamos a nuestros adolescentes o a personas que tengamos alrededor que no quieren salir, que cada vez hablan menos, pues claro, son síntomas de evitación, y eso también son síntomas de alarma, que si todo el mundo habla de lo que es la ansiedad, de lo que es el suicidio incluso, ¿no? Y sabemos qué signos de alarma tiene, podemos ayudarnos entre todos, porque estamos detectando esas señales, ¿vale? Y eso para la prevención es muy importante. Claro, con todo esto que acabo de decir, ¿qué tenemos que hacer para prevenir la ansiedad? Pues, 1, higiene digital. Estamos, como he dicho, hiperconectados. Todo el rato miro móvil. Cada 10 minutos de trabajo, la gente mira la pantalla. Da igual que sea, para ver si le han escrito un WhatsApp, que no lo ve, pero lo busca, y si no me meto un poquito en Zara, ¿vale? En todas las páginas, en el correo, en el Facebook, y luego ya descanso un poco. ¿Qué significa esto? Que estamos adictos. La corteza prefrontal está todo el día hiperfuncionando y necesita esa dosis de adrenalina. Entonces, como esto no lo detectamos mucho, lo suyo sería que desactivemos las notificaciones y dejemos el teléfono un poquito aparcado, ¿vale? Un poquito lejos. Claro, pero no solamente esto. ¿Cómo contrarrestamos? Con rutinas saludables. Como bien, descanso bien y me muevo.
Puede ser un paseíto, hacer bailes o puede ser deporte, ¿no? Está clarísimo que el deporte baja el cortisol, sube endorfinas y esto que hace que te sientas mejor y tienes mucha más energía, descansas bien, baja la ansiedad. Solamente con el ejercicio y la alimentación y rutinas saludables. Después de esto, respirar. Se nos olvida respirar. Tranquilamente. Calma en tu día, pero no esperamos al viernes, al sábado, el viernes y el sábado que te vas a descansar, frega la casa, salir con los amigos, llevar a los niños al parque, que hacer relaciones, en fin. Que hay más estresante que querer aprovechar el fin de semana, ¿eh? Ahí está el siguiente, Claro. que es el FOMO, ¿vale? Que todos mis adolescentes tienen FOMO. Es que me da un FOMO y yo no puedo con el FOMO. El FOMO es querer estar en lo que era el perejil en todas las salsas, Sí, ¿no? claro. Querer estar en todos sitios. Entonces, aprender a decir que no a cosas pues previene también un poquito que estemos en esa alerta y excitabilidad constante, que no quieren decir que no a nada porque entonces se pierden la conexión de las cosas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, poner minutos de calma en tu día a día. Pues María, si te parece, vamos a hablar un poco de neurodivergencia, que parece que es ahora el término que define, pues eso, la diversidad que hay en las maneras de percibir y de percibir la realidad, el mundo y de, bueno, pues cómo piensan las personas. Dentro de esta diversidad encontramos pues trastornos como el del espectro autista, la dislexia, la hiperactividad, pero me gustaría que nos centráramos en las altas capacidades por ser uno de los colectivos más abandonados. Sabemos que son personas con unas capacidades y una inteligencia superior a la media, pero el 60% de ellos abandona prematuramente el sistema educativo, fracasa y realmente llevan ese valor y esa capacidad pues como un castigo muchas veces para ellos y para sus familias. Y me parecería interesante que nos aconsejases o nos hicieses ver qué camino hay que seguir con las altas capacidades para que realmente toda la sociedad pueda aprovecharse de ese potencial que tienen los adolescentes con altas capacidades. A ver, es un tema también importante porque aquí se mezclan varios debates en el terreno de la psicología. A ver, la neurodivergencia, como su propio nombre indica, sale el término porque es algo que se aparta de lo neurotípico, es decir, de lo que se considera normal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de TDAH, pues tienen una atención diferente. Cuando hablamos de los autismos, tienen una atención, o sea, unos intereses diferentes. Claro, entonces, todo lo que sea manera de sentir, manera de pensar, manera de comportarse, manera de percibir diferente, es neurodivergencia. Claro, aquí está el terreno, bueno, la dislexia, discalculia, aquí está el terreno un poco difuso, porque dicen, claro, el debate es, ¿por qué el autismo y el TDAH está metido en el manual, cuidado con el nombrecito que tenemos, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales? Ahí. Claro, cuando yo le enseño a la gente el libro de la consulta, dice, no quiero estar ahí. No. Claro, o sea, es que debería llamarse de otra manera, ¿no? Entonces, es lo que estadísticamente se aparta de la norma. Claro, las altas capacidades no están. Pero el TDAH, la discalculia y la dislexia están. Y entonces, claro, ahí hay un debate de si deberían estar o no. Claro, el debate es que si deben estar porque así se les atiende mejor, está protocolizado, tenemos los síntomas bien definidos. Claro, entonces, a las altas capacidades, ¿se les identifica o se les diagnostica? Pues claro, se les identifica, pero para llegar a esa identificación de altas capacidades tenemos que hacer un diagnóstico. Exacto. Ahí es donde está el lío, ¿vale? Entonces, la neurodiversidad es algo que hay que aprovechar. No es un problema, es un talento. Ve la vida de manera diferente y ellos nos pueden enseñar a cómo ver la vida de esa manera, ¿no? Entonces, el problema está en que no tenemos recursos para atenderlos, ni profesionales bien especializados para atenderlos, ¿vale? ¿Qué pasa con las altas capacidades? Bueno, hay otro problema más. Cuando hay dobles excepcionalidades, que son dos neurodivergencias, por ejemplo, un TDAH con altas capacidades. Y aquí se nos escapa. Uno está en un manual y otro no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vale? Yo creo que el que etiqueta limita y el que etiqueta todas las neurodivergencias, estamos limitando a todas las neurodivergencias. Entonces, ¿qué haría yo? Uno, psicólogos especializados en los centros en neurodivergencia y orientadores especializados, profesionales que les hagamos dentro de los centros educativos pues unas charlitas, unos cursitos de esta diversidad neurocognitiva para que sepan lo que es y cómo se trabaja.
Y luego también itinerarios para ellos, pero que se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, para los TDAH, espacios de calma, porque necesitan salir un poco de la dinámica, ¿no? Un espacio en el que haya pelotas, para relajarse y volver a encontrar su equilibrio. Para los trastornos del espectro autista, igual. Y para las altas capacidades, ¿qué tenemos a día de hoy? Tenemos subirles un curso. Claro, ahí tenemos un problema, porque al final a lo mejor tienen sus amigos en su curso. Exactamente. ¿Vale? Y a lo mejor no se tienen que subir en todas las áreas. Un mixto sería subirles en unas áreas y a lo mejor no en otras, y que ellos puedan interaccionar con sus iguales y con los otros. Y ahí ya estamos trabajando en neurodiversidad. Ofrecerles alternativas diferentes, que no existen. O, por ejemplo, dentro de los centros educativos, pues que se me ocurren actividades en las que todas las altas capacidades tengan, efectivamente, o las altas capacidades puedan tener actividades de teatro, actividades súper creativas, porque las altas capacidades tienen cosas maravillosas. Lo que no puede ser es que siga siendo un castigo para este alumnado y que solo tengan dos alternativas: o son el repelente niño Vicente o son alumnos disruptivos que van a fracasar. Entonces hay que tomarlo muy muy en serio. Efectivamente, hay que ir con cada uno de ellos viendo todas las potencialidades que nos pueden ofrecer. Es que son talentos y que no es un lastre, es un talento que vamos perdiendo. Necesitamos aquí un trabajo que sea realmente práctico, porque si el derecho a la educación es un derecho fundamental, igual que puede ser la igualdad, lo que está claro es que la diversidad lo es. Y esto hay que garantizarlo, pero por justicia social, o sea, es que no hay otra. Que estamos generando una desigualdad. María, que tú sabes que las consecuencias de una identificación, de una no identificación en alta capacidad es grave. Muy grave. Si nos pudieras comentar los efectos, un poco las consecuencias, así en párrafo corto. Mira, las capacidades tienen un pensamiento altamente creativo, un análisis de las situaciones totalmente espectacular. Son gente sumamente sensible, son personas sumamente sensibles. Es que ofrecen un montón de posibilidades tremendas. Cuando no se diagnostica esto, hay fracaso escolar, lo primero, ¿vale? Y encima se sienten que ellos no comprenden al mundo, que el mundo no les comprende a ellos, pero que si tú le preguntas a una persona neurodivergente, te va a decir que ellos no se consideran diferentes. No, claro. La sociedad es la que hace que esas personas sean diferentes. Cuando tú no le diagnosticas a una alta capacidad, claro, es que no se puede entender. Exacto. No entiende por qué siente de manera diferente, porque tiene unos valores súper firmes de la vida, porque es súper justa su forma de ver las cosas, claro. Entonces, pues puede caer en salud mental, depresiones, autolisis, suicidio. Entonces, claro, es un riesgo importante no identificar las altas capacidades. La verdad es que es un tema muy serio y esperemos que esta conversación la puedan escuchar las personas responsables para ello. Y María, nos gustaría que nos dieras, bueno, ¿cómo te gustaría despedir a ti realmente esta entrevista? Pues con 3 cositas básicas. 1, la salud mental es un derecho para todos y tenemos que trabajar todos para que la gente no esté como está ahora, porque está la gente pasándolo bastante mal. Y lo digo de primera mano porque lo veo de primera mano. Y necesitamos que esto cambie. Y yo vengo aquí a transmitir ese mensaje de ellos. 2, que decir que lo estás pasando mal es un acto de valentía, no de debilidad. Y hay que decirlo y todos debemos escuchar y todos debemos actuar en este sentido. No eres cobarde, no eres débil, no, es que tienes que ser un poquito más fuerte porque no estás haciendo lo suficientemente, no estás poniendo suficientemente ganas. Eso no es así y eso tiene que acabar. Ese estigma social y esos prejuicios. Y lo último, que cuidar la mente es cuidar la vida. No perdamos este mensaje. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Te queremos aquí muchas más veces. Claro que sí. Bueno, y nada, si os ha gustado ya sabéis que nos vemos en próximas frecuencias, porque si es con vosotros es mucho mejor. Muchas gracias.